Meditación en la muerte mística por el venerable maestro Samael Aun Weor. Esta es una adaptación del Blue Time con énfasis en la muerte del yo. Como sabemos, el proceso de la eliminación de los defectos es un proceso que debe de ser continuo y acompañado de varias características. Hay que estudiar mucho las obras del venerable maestro Samael Aun Weor con el objetivo de que tengamos en firme los pasos o etapas que hay que desarrollar en la meditación. Es importante que en el día a día nosotros estemos acompañando la autoobservación constante en nosotros mismos, estar en constante autodescubrimiento de los defectos que se esconden desde las formas más sutiles y venerables hasta las más sofisticadas, que son las más malévolas, por así decirlo, pero que se saben disfrazar y ocultar profundamente. También debemos de desarrollar la virtud o la cualidad de autoanalizarnos diariamente, siquiera una vez en el día, estar reflexionando profundamente para saber cuáles son los efectos de los agregados psicológicos en nosotros mismos. Y por lo tanto también vamos a tener autocrítica y esto nos va a ayudar a la comprensión del defecto, del daño que nos ocasiona diariamente. Y por último, esto nos prepara de mayor forma para la eliminación. El eje cardinal de este proceso es la autoobservación, la íntima recordación de sí mismo, vivir el momento. Es importante que, igual que todas las prácticas que nos ofrece el venerable maestro, deben ser acompañadas con perseverancia y mucha voluntad. Adquirir la disciplina de meditar es indispensable. La muerte del yo es un proceso gradual, no es mecánico ni en forma ligera. A medida vamos conociendo, analizando y comprendiendo los defectos, estos van perdiendo fuerza. El resultado es que debe este proceso de muerte del yo también estar vinculado con la transmutación creadora, ya sea como solteros y como casados, cuya didáctica ya la ofrece el maestro concretamente. Esta meditación ha sido adaptada con el Blue Time o terapia del reposo, con énfasis en la muerte del yo. Como en toda práctica, es necesario realizar una reflexión sobre cuál defecto vamos a trabajar. El mejor defecto a trabajar es el que más nos ha dado dificultades en el día a día, el que nos caracteriza, o si queremos profundizar un poco más, podemos explorar realmente en nosotros mismos el defecto que nos caracteriza, el que se manifiesta como rasgo psicológico característico particular con todas sus manifestaciones. Es posible que tengamos varios defectos, pero no vamos a poder hacer nada contra todos al mismo tiempo. Y por eso es necesario analizarnos a fondo día a día para que podamos identificar cuál defecto es el que se manifiesta constantemente y adquiere diferentes formas. En primer lugar, vamos a adoptar o a acordar con nosotros mismos cuál es la asana o postura que nos es favorable para meditar. Ya hemos hablado en otros capítulos que la posición del cuerpo debe de estar cómoda. Por tanto, debe de ser acostados o sentados según sea nuestra preferencia. También es importante que nos relajemos profundamente.
sacar todas las tensiones, recorrer con la atención dirigida todas y cada una de las partes del cuerpo, relajándolo, soltándolo, aflojándolo. Entonces nos disponemos a estar en una posición cómoda y empecemos a relajar todo nuestro cuerpo. Vamos a recorrer todas y cada una de las partes del cuerpo y vamos relajando los músculos, ya sea desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba. Y empecemos a sentir como comodidad, tranquilidad. La postura debe de ser completamente relajada y receptiva. Brevemente haremos un rápido recorrido trayendo al recuerdo todos los acontecimientos y pensamientos negativos que se hayan tenido desde el momento en que el estudiante se encuentra en meditación hasta el momento en que se levantó. El discípulo deberá recorrer desde la hora en que se ha sentado a meditar hasta la hora de la tarde o de la mañana que le quede cerca, hacer un breve recorrido que hizo desde el momento en que se sentó a meditar hacia atrás en el tiempo. Puede ser desde la noche hasta la hora de la noche en que se acostó hasta el momento en que cenó o estuvo en actividad en su trabajo, recorrió las calles, llegó a su casa, se puso a cenar o a cualquier otra actividad. Vamos hacia atrás en el tiempo. Deberá de tener una actitud completamente receptiva. El discípulo no se deberá identificar con ninguno de los acontecimientos traídos al recuerdo, ni los rechazará, ni los aceptará, no los juzgará. Deberá de tener una actitud de testigo imparcial, ver hacia atrás en el tiempo. Si fuera posible, llegar hasta la hora en que estuvo dormido antes de levantarse a desayunar en el día. Incluso tratar de llegar hasta la hora en que estuvo tal vez en algún sueño y que pueda meterse incluso en el sueño en el que estuvo participando. En la retrospección vamos a ver a los defectos psicológicos que se manifestaron en cualquier hora del día, hacia atrás en el tiempo, recorriendo los eventos que se dieron durante el día. Si fuese posible, dice el venerable maestro, que podemos hacer una retrospección en el día a día, durante la semana, meses, años, incluso llegar al momento del nacimiento y recordar las vidas pasadas. Desde luego, estos pasos son graduales y son el producto de una práctica tesonera, disciplinada, que nos ayuda a reconocer cómo los defectos se manifiestan en toda nuestra vida, en todos los momentos de actividad, incluso durante el sueño, etc. Vamos recordando
Si nos hemos acostado a las 9 de la noche o a las 10, recordemos qué pasó a las 8 de la noche. Veamos qué defectos se manifestaron, en qué actividad, con qué estuvo vinculado, qué fue lo que sentimos, cuáles fueron nuestras manifestaciones, etcétera. Luego llegamos al momento de la cena, a las 5, las 6 de la tarde o la hora en que hayamos cenado. Recordemos qué comimos, cómo estaba la comida, con quién estuvimos departiendo en la cena. Veamos qué comentarios, qué noticias, qué hubo durante ese momento. Recordemos que no vamos a identificarnos con ningún suceso. Luego, lleguemos hasta el momento en que llegamos a la casa de nuestro trabajo, de la calle, de la escuela, de la universidad, de algún evento. Y lo mismo, veamos cómo fue ese recorrido hasta llegar a nuestra casa, cómo nos sentimos, estamos cansados, contrariados, tristes, molestos, desanimados, o al contrario, muy animados. Hubo sucesos o eventos agradables o desagradables. ¿Qué pasó en ese tiempo? A continuación, lleguemos hasta el momento del mediodía, durante el almuerzo. Durante el almuerzo y lo que pasó después del almuerzo. Veamos cómo estuvo la comida, cómo estuvo el acompañamiento, hubo algún diálogo, alguna situación que se analizó o se dialogó, etcétera. Veamos cómo transcurren esos eventos significativos, o si al contrario hubo mucha paz, tranquilidad, serenidad, no hubo nada que perturbara nuestra serenidad, nuestra paz interna. Vamos hacia atrás hasta las 10 de la mañana, cuando estábamos trabajando, descansando, haciendo deporte, conversando con familia, con amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Fuimos al mercado, alguna tarea, algo que pasó, vimos personas, llegamos a ver todos esos sucesos con tranquilidad, no pasa nada, todo está tranquilo, veamos lo que sucedió, eso ya pasó, ya sucedió, y ahora tratemos de ver también los defectos que hubo, que se manifestaron, o si al contrario hubo cosas positivas. Vemos ahora hacia las 8 de la mañana cuando salíamos de casa o permanecimos haciendo tareas en casa, dependiendo. Hagamos un recorrido de lo que sucedió. Tratemos de estar en ese momento. Posiblemente desayunamos a esa hora o tuvimos alguna comida. Tomamos tal vez algún baño, salimos a hacer alguna compra. Serenidad, dejemos pasar los recuerdos y pensamientos del momento. Luego vamos hasta el momento en que estábamos acostados todavía, dormidos, todavía no nos habíamos despertado en la mañana temprano. Intentemos ver y reconocer
el sueño en el que estuvimos involucrados en la última hora de la mañana. Veamos qué soñamos, qué símbolos, si hubo números, animales, colores, ideas, eventos, visitas a lugares, personajes, etc. En todo este recorrido tuvo que haber habido algún defecto y sus asociados con los cuales tenemos que trabajar profundamente. Observemos serenamente la mente. Pongamos plena atención en toda forma mental que haga su aparición en la pantalla de la mente. Dejemos pasar todos los pensamientos, situaciones emocionales sin identificarse con ellos. Deje que se quede de lo más relevante para trabajarlo hoy. Tratemos de mirar desde nuestra glándula pineal hasta el entrecejo. Recordar que imaginar es ver. Veamos nuestro cerebro que tiene un punto justo sobre nuestra oreja y veamos nuestro entrecejo con el que está vinculado. Psicoanálisis. Debemos estar vigilantes. Simplemente dejemos que lleguen los recuerdos, pensamientos y fantasías sin evocarlas y cuando lleguen dejarlas pasar. Si es posible, indaguemos el origen de estos pensamientos, recuerdos, imágenes, afectos, sentimientos, conforme van surgiendo desde el fondo del subconsciente. Empecemos a cuestionarnos, pero sin identificarnos. Empecemos a examinar el origen de estos pensamientos, miedo, deseo, pasión, ambición, ira, orgullo, etc. Hemos llegado al momento crucial en que ya hemos identificado el defecto que más se manifestó durante nuestro día. Este defecto, el estudiante gnóstico tiene que concentrarse y lo debe mantener en la pantalla de la mente y ser sincero consigo mismo para poderlo encuadrar en la manifestación egoica que tuvo durante todo el día. Es importante recordar que es únicamente ver el ego, el yo psicológico que se ha manifestado en varias formas y es precisamente el que nos caracteriza en el día a día. Ahora que ya lo tenemos identificado, que ya se ha dado a conocer el defecto, tenemos que llevar hasta la sensación corporal cuando se revive esta escena. Dese cuenta de sus sensaciones, descríbalas sin precipitarlas, sin interpretarlas. A estas sensaciones corporales debemos preguntarles: ¿qué sabor emocional tiene ese yo defecto? Algunas veces disfrutamos la manifestación egoica. A veces nos desagrada. A veces lo rechazamos. A veces lo encaramos. Cualquiera que sea el sabor emocional, hay que identificarlos. ¿Qué pensamientos y actitudes genera en mí este defecto? ¿Cuál es el gatillo disparador
que nos perturba, de qué manera se vale de nuestras actitudes este yo para poderse manifestar, de qué idea se vale. Vámonos ahora a identificar en qué centro tiene su eje principal. Lo tiene en la mente, en el centro emocional, en el centro instintivo, en el centro sexual, en el motor incitándonos a hacer acciones irreflexivas. ¿En qué centro tiene su eje principal este defecto? ¿A qué me conduce cada vez que se apodera de mí? ¿Qué circunstancias genera para alimentarse este yo defecto? Los defectos psicológicos, todos, tienen un alimento. Veamos cuál es el alimento. Siempre habrá un defecto que tendrá su propio alimento. Nos encanta estar en medio de conflictos, en medio de discusiones, en conversaciones que no nos traen nada positivo, en situaciones de manipulación emocional o psicológica, en chantajes. ¿Qué circunstancias genera para alimentarse este yo psicológico? Siempre hay un patrón que nos obliga a repetir y a repetir. El defecto psicológico siempre se va a manifestar bajo ciertas circunstancias. Tendrá su mismo estribillo o canción psicológica, tendrá una actitud, algún llanto, alguna tristeza, alguna ira contenida, algún orgullo lastimado. ¿Qué es lo que nos provoca? Algún intelectualismo, algún afán. ¿Cuándo fue la primera vez que lo sentí? ¿Qué necesidad tenía en ese momento? ¿Qué error me hizo sentir o llenar esa necesidad de manera equivocada? ¿Cuál es la manera de ver esta impresión para satisfacer la misma necesidad desde la esencia? ¿Qué tope psicológico supero con esta nueva manera de ver desde la virtud? ¿Cuáles son mis topes psicológicos? ¿Cuáles son esos estancamientos? ¿Por qué no soy capaz de comprender y concederle la razón a los demás o ponerme en el lugar del otro? Autoexploración. La autoexploración es indagar en lo profundo de la conciencia y en los 49 niveles del subconsciente, observando cuándo fue la primera vez que se manifestó el yo defecto, cuándo la última y en qué momentos es que tiene más fuerza para manifestarse. Como repito, tenemos patrones ya establecidos, hay que reconocerlos. Tenemos frases que las repetimos constantemente. Tenemos actitudes que no podemos superar. Hay que reconocerlas. Tenemos maneras de pensar, de actuar, de razonar, de creer que con eso estamos haciendo lo mejor. Pero ahí hay un defecto o varios defectos o uno que encabeza todos los demás.
Reconozcamos cuándo es que se manifiestan con mayor fuerza. Análisis superlativo unitotal. En esta etapa es necesario fraccionar y dividir el defecto en varias partes. Estudiar cada una de estas para lograr conocer qué clase de yoes proviene y qué clase de yoes derivan de él. Estudiar de dónde proviene el yo defecto ego estudio y cuáles son los principales alimentos del yo. Muchas veces existen situaciones que provocan nuestra ira, nuestro orgullo, la vanidad, la crítica, la murmuración, la calumnia, la arrogancia, la prepotencia, la burla. Todo ello está escondido muchas veces con el disfraz del juez o de las buenas intenciones. Y los engañados somos nosotros por no ponerle reparo a ese defecto principal y a todos los demás que salen en serie a atacar. En este momento es precisamente cuando debemos suplicarle a la Madre Divina, Devi Kundalini, para que busque la manifestación del yo defecto en cada uno de los 5 centros de la máquina humana, para comprender los daños, estancamientos y sufrimientos que por su causa hemos pasado. Y entonces debemos de orar, suplicar, implorar con profunda veneración, ya sea con la oración que se nos ha dado como fórmula o con la oración nacida de nuestro corazón, nacida de nuestra sinceridad, de la necesidad íntima, cuando hemos reconocido los daños psicológicos que nos causan este defecto que hemos identificado desde el principio en este proceso. Y decimos: Madre Divina, os pedimos que nos ayudes a comprender este defecto. Ayúdanos a tener fuerza de voluntad para no continuar alimentándolo. Ayúdanos a reconocerlo, a resistir la tentación y a controlar la mente que está asociada a este yo psicológico. Madre Divina, elimina este defecto y sus derivados en las 49 regiones de la mente subconsciente. Os lo pedimos en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Decimos el mantra de nuestra preferencia. Puede ser Isis, dividido en 2 sílabas. Is. O el mantra Ran Io. Ran Io.
momento sentamos al yo psicológico en el banquillo de los acusados y traemos ante el juicio los daños que nos ha ocasionado a nuestra conciencia. Y también ya hemos sacado las conclusiones de los beneficios que traerían para nuestra esencia en el momento de la aniquilación. Y entonces decimos: oh divino Caón interior, oh Anubis interno, sé tú el juez. Acusamos a este defecto todos los daños que nos ha causado el yo psicológico que hemos estudiado en esta ocasión. Pedimos la muerte de los defectos, especialmente la muerte de este yo que hemos identificado. Os lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este momento, con los ojos de la observación, con los ojos de la imaginación, vemos a nuestra Madre Santísima utilizar la lanza y aniquilar al defecto psicológico que se convierte en polvareda cósmica, ya que la Madre lo atraviesa con su lanza y se convierte en fuego y cenizas que se reducen a la nada. Debemos recordar que hay que transmutar en este momento. Podemos disponer de unos minutos al final para hacer pranayama. Y por supuesto, en la sagrada práctica del arcano, llegar hasta la transmutación y pedir en ese momento también que se elimine el defecto que hemos trabajado en esta meditación. Hay que recordar que si se muere un defecto, nace una virtud y adquirimos el compromiso de seguir muriendo en sí mismos, porque este es un proceso que debe durar toda la vida en un acto comprometido y profundamente sagrado. Damos gracias a nuestra Madre Divina, a los amados maestros de la bendita Logia Blanca que nos han permitido desarrollar esta meditación sagrada. Y nos podemos quedar unos cuantos minutos de reflexión, de veneración y de oración.